tema, vamos a tratar un tema que a todos nos interesa con la coach Kirsi Lorenzo. Bienvenida. Muy buenas tardes, ¿cómo están, chicas? Ella es coach empresarial y nuestro tema de hoy, como Jennifer no pudo venir, lo vamos a desarrollar conmigo. Y el tema es ¿por qué y para qué? Coaching para empresas. Bienvenida. Bien, muchas gracias. Pues es un tema fabuloso, lo estuvimos tratando en un programa anterior, porque muchas personas quieren emprender. Hay personas que tienen entre sus metas del 2016 cancelar a su jefe y convertirse en propietarios de algún negocio. O algunos ya lo hicieron, pero ese negocio no está dando los resultados que él proyectaba. ¿Y por qué nos ocurre esto? ¿Y por qué una empresa necesita coaching? Mira, el líder de una empresa, el dueño, el propietario, el emprendedor, el artista, cualquiera que sea el segmento en el que se mueva, necesita entender que su negocio no va a tener esas proyecciones que él ambiciona si él no es capaz de ponerse de fuera del negocio y ver con objetividad lo que está pasando en el mismo. Muchos nos dejamos llevar por la pasión, por la identificación que sentimos con el trabajo en sí. Y nos pasamos, y mucha gente se va a sentir identificada conmigo en esto, nos pasamos todo el día sumamente ajetreados empujando nuestro negocio. Al final de la noche, tú te dices a ti mismo, uff, ¿cuánto trabajé hoy? Este negocio va a echar para adelante. Pero los números no te están diciendo eso. Claro. Kirsi, yo tengo una pregunta que a nosotros los emprendedores, ya que mencionas eso, nos gustaría saber, lo digo en nombre de todos porque me veo también parada ahí. ¿Cuáles son los errores más comunes que los emprendedores cometemos a la hora de emprender, de crear un negocio, de empezar con el proceso? ¿Será también que nosotros nos apresuramos mucho a nosotros mismos o nos desesperamos? No sé cómo llamarlo, no sé cómo ponerlo, pero ¿cuáles tú piensas que son los errores más comunes entre nosotros? Mira, el error principal es la falta de planificación. Yo tengo una idea, ya yo misma la compré, es decir, me gusta, yo sé que eso va a ser bueno y arranco a comenzar a hacer cosas sin poner en blanco esas cosas que yo quiero hacer y cuáles son los resultados. Porque de nada tú consigues con pasarte todo un día trabajando, enamorado de tu proyecto, si al final ese proyecto no te está dando los resultados que tú esperas. ¿Por qué? Porque estoy trabajando, no estoy pensando. Y lamentablemente primero hay que pensar y luego actuar. Entonces, esa falta de planificación, ¿dónde nos la dan? La primera deficiencia con la que nosotros emprendemos es con que venimos con una escuela interna, una escuela que es el hogar, financiera malísima. Es decir, aprendemos a través de los modelos que nos rodean. Y esos modelos quizás no son los ideales. Entonces, no sabemos cómo administrar, no sabemos cómo invertir, no sabemos cuáles son los recursos imprescindibles antes de yo siquiera arrancar con ese nuevo proyecto. Entonces, la primera base para tú poder tener éxito en cualquier cosa que tú emprendas, tanto sea un negocio como generar cambios importantes en tu vida, es organizarte, poner las cosas en blanco y negro. Nuestro cerebro, señores, tiene una capacidad limitada. Y no estoy hablando de inteligencia, hablo de recursos. ¿Qué son los recursos? Los recursos es el azúcar que él necesita, la glucosa que este cerebro necesita para alimentarse y funcionar, y oxígeno. Cuando tú comes en la mañana, y ¿qué tiene que ver eso con emprendimiento? Pero van a ver que es algo muy importante. Cuando tú comes en la mañana, tú ingieres una cantidad de calorías, que las calorías son energía. Y esa energía te debe dar para todo el día hacer una serie de cosas. ¿Qué pasa cuando yo, al consumir mi energía en preocuparme y en ocuparme de un montón de cosas que no son las más importantes, esa energía la consumo en lo que menos vale la pena, y cuando tengo que sentarme a calcular o a pensar, o quizás ni siquiera me siento a pensarlo, me doy cuenta que pasó el día y yo no hice lo que era realmente importante? Y una propuesta que yo le hago a las personas que nos están escuchando es, cada mañana, antes de tú comenzar, antes de siquiera leer los mensajes en el celular, antes siquiera de encender la computadora, hazte esta pregunta. ¿Cuál es el resultado más importante que yo debo obtener hoy? ¿Y qué voy a hacer con mi día para hacer algo que sea productivo y no solamente operativo? Ojo, ¿qué yo voy a hacer hoy que no me mantenga solamente ocupada, sino que también me traiga dinero?
Y bueno, tú dijiste algo muy interesante. Dijiste que una de las cosas más importantes a tomar en cuenta mientras estamos emprendiendo es la planificación. Tú lo dices, pero muchas personas dicen, ¿y cómo yo planifico? ¿Cómo yo empiezo a planificar? ¿Qué tú dices sobre eso? ¿Cómo lo hacemos? Muy bien, pues para tú planificar primero tienes que entender que tienes que estar claro cuál es el resultado que tú quieres. No es suficiente con que estés enamorado de lo que haces. Eso que tú amas hacer tiene que darte un resultado. Y cuando hablo de resultado, puede ser económico, puede ser a nivel de satisfacción. El punto aquí es, en 6 meses, en un año, ¿qué es lo que yo quiero lograr? ¿Para qué? Para que tú desde eso que tú quieres lograr, te veas a ti mismo lográndolo y camines en tu mente, en ese proceso de planificación, hacia, de ese futuro en 6 meses, hacia atrás. ¿Cuáles son los pasos que tengo que dar para que eso se vea realizado en ese periodo? Esa es la base de la planificación. Luego que tú tienes claro cuál es el resultado que tú tienes que obtener, tú tienes que crear los pasos para que eso se dé. Muchas veces no tendrás el conocimiento, no tendrás la herramienta, pero señores, le voy a decir algo muy, muy importante. Y por eso asistimos muchos coaches. Al que sabe sobre algo, le encanta compartir cómo hacerlo bien. Si tú conoces a alguien en tu entorno que ha tenido éxito en su mercado, si tú tienes un familiar a quien tú admiras por sus logros, pregunta. Pero fíjate, perdón, pero fíjate que hay muchas personas, bueno, tú dices que el que sabe algo le encanta compartir, pero hay una diferencia. Eso lo hace un líder. Eso no lo hace una persona que no es líder, porque existen jefes. Claro. Y el jefe es una cosa y el líder es otra cosa. Hay muchos casos que los jefes tendrán un conocimiento magnífico, pero sacan el mérito por eso. Exacto. Se olvidan de compartirlo con el resto de las personas que se encuentran, aunque suene un poco, ¿verdad?, pesado, debajo de él. Claro, pero estamos hablando, obviamente, de esa persona o líder nato que tú sientes porque tu cerebro tiene otra cosa, que tiene una intuición. Y tu intuición te dice a quién tú puedes ir a preguntarle, y quizá no te dé toda la respuesta, pero tiene la actitud para abrirse y compartir, y a quién no. Pero sí algo que alimenta nuestra autoestima es cuando a alguien que tú admiras, te lo haces saber y le dices, ¿cuáles son los pasos que yo tengo que dar? ¿Cómo tú me ves a mí en esta edad logrando tener la prosperidad que yo deseo? Porque el éxito deja huellas. Y una de las cosas que utilizamos los coaches dentro de las herramientas para ayudar a las personas a avanzar es el modelado, una herramienta de programación neurolingüística. El modelado dice que si tú admiras a alguien o quieres tener el éxito que tiene alguien, mira los pasos que esa persona ha ido dejando, mira sus huellas, porque si tú haces exactamente lo mismo, tienes que obtener el mismo resultado. Ok, debo de decirles que pueden llamarnos al 809-541-0957 y que he recibido preguntas vía WhatsApp también de un oyente. Me pregunta, bueno, te hace la pregunta a ti, hay quienes piensan que el capital humano se está perdiendo porque todos quieren emprender. Nadie quiere emplearse, todos quieren ser su propio jefe. ¿Crees que la gente está sobrevalorando el ser emprendedor? Excelente pregunta, Juan. Te quiero mucho. Gracias por la pregunta. Aquí Kirsi viene con tu respuesta. Muy, muy buena la pregunta, pero por suerte existen 9 tipos de personalidades. Y aunque parezca que todo el mundo quiere emprender, la realidad es que no. Hay una personalidad que se siente muy cómodo dentro de pertenecer a un equipo, no le interesa emprender, no quiere ser líder, y eso está bien, señores. No hay un bueno ni hay un malo, hay un aceptable, hay un sí, eso es así y ya. Y hay dentro de esos 9 tipos de personalidades, hay 4 que son emprendedores natos. El tema de las personalidades y el emprendimiento son dos asuntos que van de la mano, porque por eso mucha gente o muchas personas en torno a alguien le dicen, ¿y por qué tú, si tú eres tan bueno haciendo eso, no lanzas tu propio negocio? Es que no quiere, o no le interesa, o cree que debe querer. Pero señores, si todos fuéramos iguales, si todos tuviéramos los mismos gustos, si todos tuviéramos las mismas capacidades, fuera caótico el mundo. Claro, y cada quien está en el lugar que tiene que estar, porque eso es lo que hace el equilibrio. Entonces, aunque parezca que el emprendimiento está sobreestimado, sobrevalorado, realmente no todo el mundo quiere emprender, no todo el mundo nació para emprender, y todos si no, imagínate tú, las universidades, la cantidad de personas que se están graduando aspirando a tener un puesto laboral en una empresa, que no sueñan con el emprendimiento. Yo estoy hablando de aquel público
que realmente tiene ese sueño, es bueno haciendo algo y sabe que lo puede hacer de forma autónoma. Ojo, el que tú tengas el talento, el que tú seas bueno en algo, no quiere decir que es lo único que tú necesitas para emprender. Y por eso nosotros hacemos lo que es el coaching empresarial. Para aquel que se lanzó sin tener las herramientas correctas y hoy no está en el lugar al que aspira a llegar, se asesore de personas expertas con experiencia que han asesorado ya a muchos empresarios a nivel local e internacional para que tengan entonces y lleven su negocio a ese otro nivel. ¿Por qué? Porque quizás con esa expertise que tú tienes, siendo dominante en una materia específica, no es suficiente para darle lo que tu empresa necesita. Toda empresa necesita ser experta en 7 ámbitos. Y esos 7 ámbitos hacen que tu negocio llegue a otro nivel, que tú mañana puedas pensionarte y depender de ese negocio sin que ese negocio te necesite a ti para que funcione. Que es lo que pasa con la gran mayoría de los emprendedores hoy, que son el líder, el artista, el manager, el gerente de recursos humanos, el financiero, y se parten haciendo tantas cosas de forma, digamos que sobreviviendo, haciéndolo de forma casi aplastante, para entonces no dedicar esos recursos que en lo que sí son buenos, le pueden permitir destacarse en una u otra área. Entonces eso rompe con el paradigma de que para tú ser exitoso tienen que haber otros que fracasen, porque no necesariamente la gente quiere ser exitoso en lo que tú eres exitoso. Exacto. No, y bueno, esa frase viene dada en el sentido de que tú estás dentro de un mismo mercado, pero todo producto tiene un consumidor ideal, tiene su nicho. El asunto es a quién tú estás tratando de llegar. ¿Cuál es la necesidad de ese posible consumidor? ¿Cuál es la necesidad básica que mi producto satisface? Y yo estoy apuntando con mi producto al correcto consumidor. Esa sería la pregunta interesante que cada persona debería hacerse para darse cuenta si está en el mercado que debe estar y se está atendiendo al tipo de consumidor ideal para él. Marta Abreu nos pregunta por las redes sociales, ¿crees que la desesperación es cultural en RD? ¿Que la gente se desespera antes de llegar? Sí, eso es cierto. ¿Por qué? Porque si vemos la historia, tenemos fabulosos personajes que se vieron llegar a tocar suelo, verse muy mal y no se rindieron. Hay muchísimas historias. Está la fabulosa historia de quien descubrió la bombilla eléctrica, Thomas Edison, y los 1000 fracasos que tuvo. Está la historia del mismo Steve Jobs. Está la historia de Rockefeller. Rockefeller se vio en una situación donde él estaba quebrado. Y si no fuera por una circunstancia en que se le dio en el momento con la persona que dirigía los ferrocarriles, Cornelius Vanderbilt, ¿y quién es Rockefeller? No supiéramos de su historia. Rockefeller tiene una historia muy El primer millonario del mundo, es el primer millonario de la historia. Entonces, muchas personas sí se desesperan. ¿Pero por qué? Porque hay que tomar en cuenta algo muy importante, señores. La cabeza del negocio es la cabeza del dueño. Como esté la salud mental, emocional de ese dueño, está la salud del negocio. Si tú como persona, por la forma en que funciona nuestro cerebro vive constantemente tratando de evitarnos el dolor. ¿Qué es el dolor? El dolor no me refiero solamente al dolor físico, hay un dolor emocional que es más impactante. Y ese dolor emocional es aquel que tú sientes cuando tu negocio no está rindiendo como tú esperas y te ves en la limitación de no poder avanzar porque el miedo te paraliza. Entonces, ese miedo que te paraliza es el que impide que tú sigas avanzando en ese negocio y te rindas antes de tiempo. Hola, Kirsis. Hola, Marian. Hola a ti y a toda tu tropa, porque la gente no sabe. Buenas tardes, yo soy Miriam Fernández, agradeciendo a nuestra audiencia, agradeciendo a Amanda Costa G, a Yoli Ventura, a Jennifer Peguero de la incubadora, que este es su segmento. Como dice ella, ¿cómo es el eslogan de la incubadora? Fortaleciendo el ser que quieres ser. Fortaleciendo el ser que quieres ser. Kirsi, cuando vengamos de la pausa, yo no quiero hablar de coaching, ni de emprendimiento, yo quiero hablar de estilo de vida. Gandhi decía, y yo aquí lo he repetido varias veces, que el mensaje que tú eliges se convierte en tu vida. Uh-huh. Y esto es, yo lo pregunto en conversaciones sobre el futuro, yo pregunto un mandamiento
que un mandamiento, por llamarlo de alguna manera, no es un mandamiento de los, de los 10 mandamientos, no. Un mandamiento es algo, es como una idea, un mandatorio que sin tú darte cuenta va rigiendo tu vida. Por ejemplo, Phil y yo tenemos un personaje en nuestras vidas que su mandamiento es: yo no soy una carga para nadie. Ya tú vas a saber quién es, ¿verdad, Philly? No tengo que decírtelo. Y bueno, estamos hablando de mi hermana, de la segunda. Y entonces ella, con esa idea, desde muy joven, ella ha sido una emprendedora y es una persona que de verdad no le gusta depender económicamente de nadie. Eso tiene sus pros y sus contras. Y ella es una emprendedora, pero eso es un estilo de vida. Claro. Entonces yo creo que debemos de trasladarnos ya. Yo soy muy de pensar hacia futuro en lo siguiente: ya no es emprendimiento, ya no es coaching, es estilo de vida. Aunque tú seas un empleado, aunque tú seas un líder, yo tengo mis dudas con la palabra líder. Escuchaba a Amanda, sé que Amanda está respondiendo a lo que la gente le sugiere, el público le sugiere. Pero yo de verdad la palabra líder me parece una palabra como la palabra originalidad, me parece extremadamente vanidoso decir yo soy un líder. Me parece que estamos llenos de condicionamientos y yo creo que lo que tiene que regir la vida de una persona es un mensaje. Por ejemplo, si yo decidí hacer un proyecto que se llama All We Need Is Love, sea yo empleada o sea yo la que esté llevando esto a cabo, yo tengo que, esto es un estilo de vida. O sea, a mí no me luce ser una persona que tome decisiones con egoísmo. O sea, de hecho, yo pienso que el emprendimiento en sí, cuando tiene una filosofía y tiene una esencia, se pone en tu contra. Le pasó a Steve Jobs. O sea, Steve Jobs estuvo en la cuerda floja cuando su filosofía se puso en contra de él. Todo lo que él quería era innovar, 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 y los numeritos no estaban dando, y lo sacan. Sin embargo, esa era la filosofía de esa empresa. Y entonces, fue la que la sacó de nuevo otra vez. Entonces, yo creo que esto es un tema. Por ejemplo, mi hermano es un periodista deportivo y ama los deportes y paga un precio por eso. Paga un precio por eso porque los medios de comunicación hoy en día, es como me decía Tania Báez hace 2 días, que me hizo un regalo maravilloso, una llamada maravillosa, y sabemos que ella está haciendo un trabajo de coaching precioso. Y ella me decía, es que en los medios de comunicación es demasiado lo que se entrega para lo que se devuelve, o sea, para lo que tú recibes. Poco retorno. Entonces, y no después, necesariamente monetario. Y no monetario. Entonces, después de la pausa, tenemos que hablar de estilo de vida. Porque yo creo que, por ejemplo, en tu caso, y me gustaría que dieras tu punto de vista personal, tú tienes un estilo de vida con el trabajo que estás haciendo. Y tú pagas un precio por eso. Claro. ¿Verdad que sí? Entonces, bueno, volvemos después de la pausa. Mira, Kirsis, hablábamos de estilos de vida, de mensajes, de coherencia, que se necesita para todo. Con el tema de la pregunta que hacían, que la hizo un chico, Juan, ¿verdad, Amanda? Que yo la tenía en la punta de la lengua. Yo estaba loca que tú hablaras de eso, porque yo estoy hasta aquí de la palabra emprendimiento. Me parece la palabra fetiche del siglo XXI en este país. Estoy hasta aquí en el sentido de que no creo que es así. O sea, aquí todo el mundo es sobreviviente. Aquí el dinero es muy difícil de conseguir en todas las áreas, en todos los ámbitos. Aquí la gente es mala paga. Entonces, yo creo que hay que elegir un mensaje y ser coherente. Yo no sé hasta qué punto tú cruzas de ser una coach empresarial a personal. Entonces, quiero tener un punto de vista personal desde tu vivencia de lo que es sacar una idea, estar enfocado, ser coherente con ella, entender los tiempos y también entender qué es vanidad y qué es necesidad de aprobación y de ser alguien en la sociedad. ¿Y qué hay de sinceridad en esto es lo que yo amo, esto es lo que me apasiona y yo lo hago por mí, no por pretender ni alardear a nadie? O sea, ni quiero impresionar a nadie. Adelante. Wow. Déjame ver si no pierdo el hilo de todas. Tú entendiste la esencia, arranca por ahí, es tu punto de vista. Bien, bueno, te puedo comentar desde mi propia experiencia que en el 2012 yo, para esa época tenía unos 38, 39 años,
tenía la situación de ser una empleada, tener 15 años trabajando en marketing, pero vivir la vida que muchas mujeres nos toca vivir en este país, de ser mamá, de ser esposa, de ser la dueña de la casa, porque ser dueña de la casa es otro trabajo aparte de todos los anteriores. Totalmente. De cumplir y de ser excelente en tu trabajo. Y no es verdad que es equitativo con los hombres, somos las mujeres nunca, que llevamos todo. Nunca. Y entre todos esos roles, como tú dijiste una palabra ahorita, uno lo que hace es que sobrevive. Sí, y llega un momento en que cuando tú vas adquiriendo más conocimiento sobre ti misma, tú dices, es que esta no es la vida que yo quiero vivir. Y eso me llevó en diciembre a una reunión con mi jefa, renunciar de un trabajo que era bastante rentable económicamente, que me daba mucho estatus, que me mantenía mucha presencia en los medios, No, y lanzarme. Yo te voy a decir lo que te daba. Te daba un 15 y un 30 seguro, no Exacto. importa que se caiga en la torre de Kuala Lumpur. Continúa. Y tomé esa decisión en función de la misma circunstancia que se te van presentando. Yo tengo 5 niños, tú quieres ser buena en todo lo que haces, y tú dices, pues yo también quiero ser buena mamá. Y con esta disponibilidad de tiempo, tú eres mamá mediocremente. Y entonces me llevó a esa conclusión de que tenía que cambiar mi estilo de vida. Me hice coach, me certifiqué y comencé a trabajar como coach, ayudando a las personas de manera gratuita. ¿Por qué? Porque el coaching hace unos años todavía no era creíble, no era confiable. ¿Y desde el punto de vista económico, tenías un colchón, unos ahorros, te planificaste, te preparaste? Me planifiqué y había hecho unas inversiones con un negocio que tenía de eventos, el cual mantuve por 7 años, que me permitió tener esa confianza para hacer ese lanzamiento. Luego comencé a trabajar como coach, comencé a trabajar gratis, cuando comencé a sentirme confiable, porque eso es lo que hablábamos ahorita sobre la planificación. Tú no te puedes tirar sin paracaídas y decir, porque yo soy bueno en esto, me va a ir bien. No, todo tiene que tener un proceso de análisis y de tener tus colchones y tus medidas de riesgos. Me tomó aproximadamente un año adquirir esa confianza y esa experiencia, que como una carrera nueva que tú emprendes, y tomar entonces la confianza para montar mi propia oficina. Monté mi oficina en octubre del 2013, y a partir de ahí entonces comencé a dar conferencias a empresas, conferencias a universidades. El dominico me abrió la puerta y instalamos un diplomado. Trabajo con empresas, yo comencé con personas, pero luego que esas personas veían los cambios en su vida, me decían, mira, ahora ayúdame con mi negocio. Y eso me permitió desarrollar el perfil para trabajar con dueños de negocio. Eso me llevó en el 2014 a irme a Las Vegas, a conocer a Tony Robbins, y allí tomar un Business Mastery que me dio las herramientas para entonces trabajar coaching de empresa. Pero ¿qué pasa? En todo este proceso hay un Kirsi persona que tiene que mantenerse coherente y congruente. Tony Robbins, sí, Kirsi, Tony Robbins, te fuiste lejos. Sí, o sea, sí. Lo mejor. Lo mejor, exacto. O sea, ¿Tú has estado con él? Es un genio. ¿Tú has ido a alguno de No, me conozco toda la historia, obviamente he leído los libros, sí, pero es lo acertado que es. Sí, o sea, sí. Y coherente. Porque lo que pasa también es que es un tema de realismo. O sea, la gente tiene que ser realista y tiene que ser sincera. Uh-huh. Y hay que saber, a mí lo que me gusta de Tony Robbins es que él entendió bien cuándo las decisiones son a partir del ego, uh-huh, y cuando son a partir del amor. Uh-huh. Y eso lo da la meditación. Por uh-huh, eso es que yo invito a todo el mundo a que haga yoga. Eso no tiene nada que ver con religión. Medite. Uh-huh. Para meditar hay que tener el cuerpo cansado. Y el cuerpo se cansa cuando está caliente, cuando hace movimiento. Uh-huh. Y por eso hay unas asanas. Usted no quiere hacerlo, bueno, ore si usted quiere orar. Pero hay que estar en silencio y hay que escucharse. Porque una cosa es la esencia y otra cosa es el ego. Y es muy evidente, Kirsis. Pero no para todo el mundo es evidente. Yo te puedo decir que muchos coaches... Porque falta conciencia. Y porque te voy a decir, como digo en mi Instagram, yo tengo un cuadrito de una película que es una trilogía. Philly, ¿tú la viste esa película? La trilogía que es Before Sunset,
bueno, no importa. Es una película, es una trilogía interesantísima de una pareja y es muy famosa. Y hay un cuadrito donde ella le dice, o sea, un cuadrito que yo tengo en Instagram donde ellos están conversando, es un fragmento de la película donde ella le dice, o sea, el mundo está realmente jodido por gente racional y lógica, sobre todo los hombres, tomando decisiones, dejando a un lado toda la parte emocional, que hay que buscarla, hay que descubrirla, hay que explorarla, porque ahí está la esencia de nosotros. Y por eso es que hay tanta gente con tantos conflictos, con tantas adicciones, con tantos líos. Adicciones a todo, es decir, a todo, antes a todo, hablaba a todo. solamente de No, droga, para nada, pero ahora para somos nada. adictos a un montón de cosas. Para nada. Entonces, bueno, eso es lo que te quería puntualizar de Tony Robbins. O sea, cómo él tiene cómo él pone el dedo en la llaga cuando él dice, ok, esta decisión es evidente que es el ego. Esto es tu esencia. Y tu esencia tiene que ver con unconditional love. O sea, con el amor. Y cómo me encanta que tú estás hablando sobre esos dos conceptos tan diferenciados, porque la verdad es que el coaching que se practica a nivel comercial no te va a esa parte. Yo conozco un montón de coaches que se autotitulan coaches y no han superado su ego. Y hay que aterrizar, conectar con tu esencia, es lo que te da esa flexibilidad de adaptarte a los cambios, de adaptarte al ego del otro y de tú seguir filtrando tu esencia a través de todos esos retos que tú tienes que lidiar, donde tú tienes que estar consciente de que esto no se trata de apariencia, esto no se trata de que tú me compres, es que este soy yo y me encanta ser así. Una de las cosas que yo te quería comentar cuando, o sea, te escuchaba, Kirsis, con el tema del emprendimiento, es lo condicionado que estamos nosotros como sociedad y lo superficial que somos con el tema de la imagen. O sea, lo importante que es aquí tener una imagen específica, vestirse de una manera específica, tener los cabellos de una manera específica. O sea, todo estereotipo. Y entonces la gente, no hay permiso de tener una individualidad, de defenderla. A mí me da mucha risa porque yo conozco gente que me dicen que solamente cuando viajan pueden ser como son. O sea, aquí tienen que estar contenidos. Y eso es una cosa muy triste porque entonces tú tienes que planificar un viaje, tú tienes que tener una visa, tú tienes que tener... para darte permiso de ser. Exactamente, tú tienes que ser feliz en unas vacaciones y implica también dinero. Sí. O sea... Demasiado. Pero es una elección, como tú dices, tú eres dueño de tus decisiones. Nos vamos a la pausa. Al final, que vamos a entrar con Carmen Andrickson, así es tu apellido, Carmen, que viene de la mano de mi querida amiga Laura Caminero, que es una persona a quien le tengo muchísimo afecto. Estamos de vuelta aquí en All We Need Is Love. Está Kirsi, ¿cuál es tu apellido? Lorenzo. Yo te lo iba a cambiar a Kirsi el apellido, que es coach empresarial. Y todos los datos de Kirsi, que nos vamos a tomar una foto, no es Kirsi, es Kirsi. Kirsi. Va a estar en el fanpage de All We Need Is Love RD, en Facebook, en nuestro fanpage, que es nuestra comunidad. También vamos a tomar una foto de 12 inviernos, la novela de Carmen Andrickson, con quien vamos a estar hablando ahora. Mira, Amanda. Y te decía para finalizar, bueno, no sé si quieres dar algún consejo, pero te quedaste en Kirsi la persona. Ok, sí, hablaba sobre ser coherente, sobre ser modelo de lo que tú promueves. Como coach, tú aprendes un montón de herramientas de cómo tú cambiar la calidad de tu vida, de que esa vida que yo estoy viviendo ahora mismo, a mí me guste vivirla, de que yo me sienta orgullosa de lo que yo soy. No me importa si le guste a otro o si entro dentro de esos estándares, esos estereotipos de lo que tú mencionabas hace poco. Lo importante es que tú te sientas cómoda en tu propia piel. Y cuando tú llegas a ese nivel, no tienes que comprar la aprobación de nadie. Y no se trata de ego, se trata de esencia. Entonces, si fuese a dar un mensaje, el mensaje para mí sería que a esas personas que están escuchando y que sienten que están sobreviviendo o que esa vida que tienen ahora mismo no es la que desean vivir, busca más allá, descubre cuál es tu nivel de autoconocimiento, amplía, entiende por qué haces lo que haces. Nosotros no somos nuestras emociones, nosotros no somos nuestra personalidad. Detrás de todo eso hay una esencia, que cuando tú eres capaz de descubrirla, tú conectas contigo y conectas con lo más importante, que es Dios. Gracias, mi amor. Gracias, Kirsi, por tu tiempo, por estar aquí, por abrir la agenda. Carmen,